El aluminio es considerado uno de los metales más versátiles y útiles que existen en el mundo moderno. Tiene la capacidad de doblarse con la facilidad del papel, mientras que al mismo tiempo posee una resistencia comparable a la del acero. Este metal se utiliza ampliamente para la conservación de alimentos y para cocinar todo tipo de preparaciones culinarias. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se fabrica realmente el papel de aluminio que usamos a diario? En este video, descubriremos el fascinante proceso mediante el cual se procesan y transforman millones de toneladas de mineral en bruto para producir los rollos de papel de aluminio que utilizamos en nuestras cocinas. El papel de aluminio tal como lo conocemos hoy fue inventado por la empresa estadounidense Reynolds Wrap en el año 1947, y en sus inicios se utilizó originalmente para envolver y proteger barras de chocolate. Desde aquellos tiempos hasta la actualidad, este material se ha convertido en un producto ampliamente utilizado en cocinas de todo el mundo, gracias a sus múltiples propiedades beneficiosas como su durabilidad excepcional, su resistencia efectiva al agua y su notable capacidad de aislamiento térmico. El lado brillante y reflectante del papel de aluminio tiene una función específica y muy importante. Ayuda a reflejar de manera efectiva los rayos infrarrojos lejanos, contribuyendo así de forma significativa a mantener la comida caliente durante periodos más prolongados de tiempo. Es particularmente interesante y sorprendente notar que el proceso de obtención del aluminio solía ser tan extremadamente complejo, laborioso, difícil y costoso que, hasta principios del siglo XX, este metal tan versátil era considerado mucho más valioso y preciado que el oro mismo, el metal precioso por excelencia. El primer paso fundamental y esencial para fabricar papel de aluminio consiste precisamente en obtener la materia prima necesaria y adecuada, que en este caso particular y específico es el aluminio en su forma más pura y refinada posible. El aluminio puro y procesable se extrae y se obtiene de un mineral natural llamado bauxita, que es una sustancia presente en grandes cantidades y de manera abundante y extendida en la corteza terrestre de nuestro planeta Tierra. La bauxita se extrae principalmente y de forma predominante en países de clima tropical y subtropical, regiones donde este mineral es especialmente abundante, y posteriormente se envía mediante transporte marítimo internacional a refinerías especializadas de aluminio ubicadas estratégicamente en diferentes partes y regiones del mundo. De esta tierra de color rojo característico y distintivo, llamada bauxita, se extrae mediante complejos procesos químicos y técnicos un polvo de color blanco puro conocido técnicamente y científicamente como óxido de aluminio o alúmina en la terminología industrial. Este óxido de aluminio posteriormente se utiliza y se emplea como materia prima fundamental para fabricar una gran variedad de diversos productos, incluyendo específicamente el papel de aluminio que usamos frecuentemente en nuestras cocinas o las latas de bebidas que consumimos de manera regular y diaria en nuestra vida cotidiana. El aluminio ocupa el puesto destacado como el tercer elemento químico más común, frecuente y abundante que se encuentra presente en la corteza terrestre de nuestro planeta Tierra. La bauxita tiene la distinción importante y notable de ser el único mineral conocido hasta la fecha del cual se puede extraer aluminio de una forma económicamente rentable, viable y práctica para la industria moderna y sus necesidades de producción a gran escala. Esta mina que vamos a describir a continuación es ampliamente reconocida y catalogada como la mina de bauxita más grande, importante y productiva del mundo entero. La mina Alcoa se encuentra ubicada de manera estratégica en plena cordillera del vasto territorio australiano. En estas extensas instalaciones mineras se extraen y procesan aproximadamente alrededor de 23 millones de toneladas métricas de bauxita cada año calendario, lo que representa una cantidad verdaderamente significativa de este mineral. Sin embargo, es importante tener en cuenta y considerar que la mayor parte de este valioso y preciado mineral no se puede extraer con facilidad sin antes atravesar, penetrar y superar una barrera subterránea de roca sólida y compacta que tiene más de 5 metros de profundidad considerable. La excavadora industrial de gran capacidad utilizada en estas complejas operaciones mineras es capaz de manejar, procesar y ejecutar un movimiento diario que alcanza y supera las 7.000 toneladas de bauxita. Es particularmente notable y destacable que la bauxita extraída de la densa selva tropical contiene y posee más del 50% de óxido de aluminio puro y aprovechable para su procesamiento industrial. La demanda y el consumo de agua de una operación minera de bauxita de esta magnitud es verdaderamente enorme, impresionante y de proporciones considerables. El agua utilizada en el proceso se dirige, conduce y canaliza hacia enormes lavadoras industriales de gran tamaño donde se separan, filtran y extraen la arcilla y otros componentes diversos de la bauxita que tienen un bajo contenido de aluminio aprovechable y útil. El truco,
El secreto y la clave fundamental del proceso consiste precisamente en lograr separar de manera efectiva y eficiente el aluminio y el oxígeno del resto de los componentes minerales y elementos presentes en la composición de la bauxita. Este proceso de separación implica necesariamente moler y triturar de manera exhaustiva el mineral extraído hasta lograr convertirlo completamente en un polvo extremadamente fino y de consistencia uniforme. La bauxita finamente molida y meticulosamente procesada se transporta posteriormente en grandes barcos cargueros especializados y de alta capacidad hacia refinerías de aluminio estratégicamente ubicadas en diferentes continentes alrededor del mundo para su posterior procesamiento industrial y transformación química avanzada. El átomo de aluminio presente y contenido en la bauxita está químicamente ligado de manera firme y estable a moléculas de oxígeno mediante enlaces iónicos. Estos enlaces químicos fuertes y resistentes deben ser necesariamente rotos y separados mediante un proceso industrial llamado electrólisis para poder producir aluminio puro, metalizado y utilizable en aplicaciones industriales. A continuación del proceso inicial de extracción, mediante una transformación química específica y compleja llamada proceso Bayer o más comúnmente conocido como proceso Bayer, se extrae la alúmina del mineral de bauxita, la cual posteriormente se calienta a temperaturas extremadamente elevadas y controladas para eliminar completamente toda la humedad residual presente en el material. El mineral previamente triturado y cuidadosamente procesado se transporta mediante sistemas de transporte especializados y eficientes a instalaciones industriales de gran escala como la reconocida refinería de Alcoa. Allí, en estas instalaciones especializadas y tecnológicamente avanzadas, se lleva a cabo la transformación química necesaria y compleja para extraer el óxido de aluminio puro de la bauxita procesada, un proceso industrial en el cual se requiere sosa cáustica en grandes cantidades industriales y controladas. Es importante mencionar y destacar que este es un proceso relativamente antiguo y bien establecido en la industria metalúrgica, con más de 100 años de antigüedad histórica en su desarrollo continuo y perfeccionamiento tecnológico. La bauxita procesada se introduce cuidadosamente y de manera controlada en una solución presurizada junto con la sosa cáustica necesaria para iniciar la reacción química. El polvo fino de bauxita se mezcla íntimamente con el fluido cáustico altamente reactivo, el cual tiene la propiedad de separar químicamente el óxido de aluminio del lodo residual y otros componentes no deseados, dando como resultado final una solución altamente concentrada de óxido de aluminio puro. Y aquí está lo más sorprendente e interesante del proceso. Esta solución líquida se seca mediante procesos controlados y se transforma completamente en un polvo de color blanco brillante llamado alúmina. Este polvo blanco resultante es la materia prima esencial y fundamental para innumerables aplicaciones industriales y comerciales, pero se utiliza de manera predominante y principalmente para la producción industrial de aluminio metálico. El cargador mecánico especializado carga barcos de gran tonelaje con hasta 70.000 toneladas métricas de alúmina procesada. La alúmina que transportan estos barcos será posteriormente transformada por una fundición especializada en aproximadamente 35.000 toneladas de aluminio puro y listo para usar. Pero para lograr obtener aluminio puro y utilizable, es absolutamente necesario y fundamental romper los átomos de oxígeno que están fuerte y firmemente unidos químicamente a él. Esto se logra y se consigue mediante el uso y la aplicación de grandes cantidades de electricidad de alto voltaje. El polvo blanco de alúmina se transporta mediante una cinta transportadora industrial automatizada directamente hacia las instalaciones de la fundición. Aquí, en estas instalaciones de fundición, el polvo blanco de alúmina se convierte finalmente y definitivamente en aluminio puro y metálico. Esta fábrica de fundición cuenta con un total de 432 crisoles individuales, en cuyo interior se aplica y se hace circular una potente corriente eléctrica de alto amperaje para producir el proceso de electrólisis necesario. El polvo de alúmina se introduce cuidadosamente en los hornos especializados. Allí, dentro de los hornos, el material se disuelve completamente en un baño líquido a una temperatura extremadamente alta de 950 grados Celsius. Para poner esto en perspectiva, la temperatura de fusión del aluminio metálico es de 660 grados Celsius. Una fuerte corriente eléctrica de alto amperaje circula constantemente dentro de los hornos de fundición. Esto provoca y genera que las partículas individuales de aluminio se disuelvan y se separen del polvo blanco de alúmina. La fuerza intensa de los electrones en movimiento rompe efectivamente los enlaces químicos que unen firmemente el aluminio al oxígeno. El oxígeno liberado asciende y sube hacia la parte superior del crisol debido a su menor densidad, mientras que el aluminio fundido, que es más denso y pesado, desciende y se acumula en el fondo. La producción industrial de aluminio consume aproximadamente 10 veces más energía eléctrica que la producción equivalente de acero,
y esta energía consumida se almacena químicamente en el metal resultante. El aluminio líquido fundido es altamente reactivo químicamente y el contacto accidental con el agua es extremadamente peligroso y potencialmente letal, ya que libera instantáneamente tanta energía concentrada como lo haría una explosión equivalente de dinamita. En cada etapa sucesiva de transformación del proceso, el valor económico de la materia prima se quintuplica y aumenta significativamente. Un tercio completo del coste total de producción de 1 kilogramo de aluminio corresponde directamente al consumo de electricidad necesario. A pesar del alto y significativo consumo energético que caracteriza la producción de aluminio, existe una ventaja importante. Una vez que el óxido de aluminio se libera y se separa de los átomos de oxígeno mediante la electrólisis, el aluminio metálico resultante se vuelve químicamente muy estable y resistente a la degradación. Esto significa que este metal puede fundirse, procesarse y reutilizarse una y otra vez de manera indefinida sin limitaciones prácticas en cuanto al número de ciclos de reciclaje. Para satisfacer la demanda industrial y comercial constante, esta operación de fundición funciona de manera continua e ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y produce más de 154.000 toneladas métricas de aluminio cada año calendario. Ahora, llegado este punto del proceso, es necesario y debe procederse a extraer el aluminio fundido de uno de los múltiples crisoles en operación. Cada crisol individual produce aproximadamente 1,5 toneladas métricas de aluminio fundido cada día de operación. Los crisoles llenos hasta cierto nivel con aluminio fundido y líquido se transportan cuidadosamente mediante sistemas especializados al área designada de moldeo. El aluminio fundido a alta temperatura se vierte cuidadosamente en moldes especialmente diseñados para formar lingotes, que son bloques rectangulares macizos y sólidos de aluminio puro. Los moldes utilizados se enfrían activamente con agua circulante para acelerar significativamente el proceso de solidificación del aluminio fundido. Una vez solidificados completamente, los lingotes se desmoldan cuidadosamente y quedan listos para continuar con el proceso de fresado. Cada lingote individual producido es enorme e impresionante en sus dimensiones, midiendo aproximadamente 4,5 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Pesa la asombrosa y considerable cantidad de 8 toneladas métricas, razón por la cual debe manipularse obligatoriamente con grúas industriales de gran capacidad y colocarse cuidadosamente en plataformas especialmente diseñadas para soportar este peso. Esta máquina especializada de eliminación de impurezas superficiales reduce el espesor de los lingotes en aproximadamente 3 milímetros. Durante este proceso se eliminan completamente las impurezas superficiales para lograr un acabado perfectamente liso, uniforme y libre de defectos. Se debe eliminar cuidadosamente cualquier resto residual del líquido que se utilizó para enfriar las aspas de corte. A continuación de este proceso de preparación, estos lingotes de aluminio procesados se envían mediante transporte especializado a fábricas dedicadas que se especializan en producir papel de aluminio. La fabricación industrial de papel de aluminio requiere necesariamente el adelgazamiento progresivo y repetido de un gran bloque inicial de aluminio sólido. El segundo paso fundamental en la producción de papel de aluminio es el proceso conocido como laminado. En este proceso técnico, los lingotes de aluminio se calientan previamente a una temperatura adecuada y controlada, y posteriormente pasan por una serie secuencial de rodillos industriales que los aplastan, comprimen y estiran, reduciendo progresivamente su grosor mientras aumentan su longitud total. El calor generado durante este proceso es tan alto e intenso que el lingote corre el riesgo real de pegarse firmemente al rodillo del molino industrial. Para evitar completamente este problema potencial, todo el sistema se enfría continuamente con un líquido refrigerante especialmente formulado que está compuesto por un 95% de agua y un 5% de aceite. A partir de un espesor inicial de 45 centímetros, el lingote se vuelve progresivamente más fino y delgado con cada pasada sucesiva a través de los rodillos. El lingote debe pasar a través de la máquina laminadora entre 12 y 16 veces consecutivas, dependiendo del grosor final deseado. Este proceso complejo de laminado se realiza en varias etapas secuenciales, cada una de las cuales utiliza rodillos de diferentes tamaños, diámetros y formas específicas para producir láminas de aluminio cada vez más delgadas, uniformes y de calidad consistente. Al final de este proceso, el lingote original se transforma completamente en una lámina delgada de aproximadamente 0,5 centímetros de espesor. En este punto, el material es lo suficientemente fino y delgado como para pasar exitosamente a la máquina bobinadora, donde se enrolla cuidadosamente en grandes bobinas antes de enviarse al laminador en frío para procesamiento adicional. Allí, en el laminador en frío,
su espesor se reducirá aún más de manera significativa durante las etapas finales de producción de papel de aluminio. Las capas delgadas de aluminio entran en contacto con rodillos de diferentes texturas y acabados superficiales, creando distintos acabados característicos en ambas caras de la lámina final. La lámina de aluminio en esta etapa tiene solamente unos pocos milímetros de espesor total y corre el riesgo considerable de romperse o rasgarse debido a la tensión mecánica requerida para el proceso de laminado en frío. Para evitar efectivamente que la lámina delgada se adhiera de manera no deseada a los rodillos durante el proceso, se utiliza continuamente un líquido refrigerante especializado. Este proceso particular de laminado en frío se realiza específicamente para evitar que la lámina delicada se caliente demasiado y se dañe o pierda sus propiedades deseadas. El paso final y definitivo en el proceso de fabricación es el tratamiento de endurecimiento térmico. En este proceso final, las láminas delgadas de aluminio se calientan nuevamente a alta temperatura durante un periodo específico y cuidadosamente controlado para reducir su dureza excesiva y mejorar significativamente su flexibilidad, lo que facilita posteriormente su doblado y moldeado por parte de los usuarios finales. Las láminas de aluminio terminadas se cortan con precisión en piezas de tamaño estándar y se enrollan cuidadosamente en rollos de diversos tamaños para su comercialización. Una vez completamente procesado y enrollado, el papel aluminio está finalmente listo para ser enviado a los puntos de venta y para usarse en cocinas de hogares y restaurantes para envolver, conservar y proteger todo tipo de alimentos. Nos vemos hasta la próxima.